Bueno, en este día, cuando celebramos la solemnidad de la exaltación de la cruz, les invito a reflexionar sobre lo que es el significado de la cruz y sobre lo que son las cruces nuestras de cada día, ¿no? Seguramente todos tenemos bastante cruces. ¿Hay alguien que no la tiene? Avísenme, le prestamos, ¿no? Que seguramente siempre uno tiene muchísimas cruces en la vida y muchas veces uno se da cuenta de estas cruces y otras veces ni nos damos cuenta, y unas cuantas veces lamentamos de las cruces y otras veces sí, por la gracia de Dios, Dios nos regala esta fuerza para superar estas cruces que muchas veces nos pesa bastante, ¿no? Y que hoy de alguna manera, desde la palabra de Dios, estamos invitados a asumir nuestras cruces de cada día, y que de alguna manera desde la palabra de Dios, San Juan nos está diciendo: la cruz es un signo de la victoria, es un signo que nos demuestra que por la cruz hemos sido salvados y por la cruz Dios ha sido glorificado. De alguna manera este significado tal vez tan negativo, este significado que muchas veces nos hace recordar del dolor y del sufrimiento, hoy Jesús nos está diciendo, tiene otro sentido. El dolor y el sufrimiento tiene un sentido muy distinto, que es para la mayor gloria de Dios. Y en este sentido, también yo creo que hoy es un día muy especial donde Dios nos pide que entreguemos nuestras cruces también hoy a los pies del altar de Jesús. Aquel que ha cargado la mayor cruz, aquel que realmente nos ha demostrado el camino de la salvación. Poco cuando reflexionamos sobre la cruz, en primer lugar sabemos que todos tenemos nuestras cruces. Poco la diferencia es que algunos la tienen bastante pesadas, otros tienen la suerte de tener una cruz más liviana, pero sí todas las personas tenemos una cruz para cargar en la vida. Algunos aceptamos estas cruces con alegría y otros sí que lo rechazamos, lo rezongamos, ¿no es cierto? Pero de alguna manera es parte de la vida. Y hoy quisiera que reflexionemos, miremos cómo enfrentamos las cruces de nuestra vida. ¿Cuál es la actitud frente a las cruces que nos toca cargar en la vida cotidiana? Ante una enfermedad, delante de un sufrimiento, delante de una situación, un conflicto en el trabajo, delante de un desaliento en la familia, una situación que uno dice no sé hacia dónde caminar, no sé qué decisión tomar, y que muchas veces la primera actitud es de rebelar, así como el pueblo de Israel, en el libro de Números, ¿no? Donde el pueblo de Israel, cuando tenían que caminar hacia el desierto que de alguna manera representa este lugar donde hay que sufrir y hay que padecer, donde no hay vida, donde es seco todo, donde hay calor, donde no hay comida, donde no hay alimentos. Frente al sufrimiento, en el camino hacia el desierto, el pueblo empieza a murmurar. Como personas humanas, que estoy seguro que es la primera actitud nuestra, rebelamos contra Dios y le preguntamos, pero ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Tantos años recé, tantos años de fidelidad, tantos años me porté bien, igual mira lo que me diste, ¿no? Uno le dice a Dios, a veces uno se enoja un poco contra Dios, y bueno, eso es sencillamente nos demuestra que somos humanos. Hay momentos y hay situaciones de sufrimiento que no podemos comprender y entender con la lógica humana. Y eso es la primera actitud frente a la cruz, y que muchas veces detrás de
detrás de cada pregunta, ¿no es cierto? Este reclamo, esta manera de rebelar contra Dios, hoy les invito a que no preguntemos por qué me tocó en este momento a mí, sino sencillamente empezar a preguntar a aquellas que tienen alguna crucecita ahí guardadita, ¿no? O que le está molestando en este momento. Cambien la pregunta, pregúntenle a Dios, ¿para qué me diste esta cruz en este momento? Que seguramente Dios, estoy seguro, cada vez que nos da una cruz, Dios nunca nos da una cruz en un momento donde no lo podemos cargar. El momento cuando recibimos una cruz es el momento de Dios para nosotros. Cada cruz nos representa que Dios empieza a actuar en la vida. Dios tiene un plan para cada uno. Dios empieza a caminar con nosotros a partir de este momento. Es una llamada de atención para que Dios pudiera empezar a caminar con nosotros. Y que también nos dice, de alguna manera, no sabemos cuándo nos tocará esta cruz. Solamente Dios lo sabe. Por eso muchas veces las cruces nos sorprenden y nadie sabe también qué manera y cómo nos tocará. Es la novedad de Dios y que sencillamente lo que nos toca es, ¿no es cierto?, muchas veces aceptar esta cruz. Y también otra actitud que tenemos como el pueblo de Israel es la impaciencia frente a la cruz. A veces Jesús nos pide que carguemos esta cruz para un par de meses y nosotros queremos la solución ya, ¿no? Cuando tenemos un problema familiar, cuando un hijo se porta mal, ¿no? Un hijo de 17 o 18 años, Jesús, yo quiero que lo cambie ya, hoy. O que al marido, generalmente las mujeres piden, ¿no? Quiero que él cambie ya, hoy para mañana, porque no lo banco más. No, muchas veces le ponemos bastante exigencia. Hoy quiero que me sanes, hoy, no tiene que ser mañana. Y que esta impaciencia del pueblo de Israel dice, ¿nos trajiste aquí al desierto para morir? ¿Por qué no nos está dando más comida? ¿Por qué no nos está dando más medio para vivir? ¿Por qué no nos está dando más trabajo? Y que así, muchas veces, frente a las cruces, otra situación es la impaciencia. Y nosotros sumamos la ansiedad. Y más sumamos lo que llamamos la enfermedad de este tiempo, la depresión. Donde decimos, sí, aquí está la cruz, y la miro, y la miro, y la miro, y ahí sí empiezo a entristecer. No veo detrás de la cruz la resurrección y la alegría y el plan de Dios. Cuando uno no ve este plan de Dios, por supuesto, uno empieza a ahogarse un poco en nuestras cruces de cada día, ¿no? Y que también, frente a las cruces hoy, qué bueno reflexionar qué hacer cuando nos toca una cruz. ¿Qué hacer frente a las cruces nuestras que hoy tenemos? En primer lugar, pedirle a Dios que nos vaya adelantando las cruces que nos llegue a tocar. ¿Ustedes sabían que Jesús siempre nos adelanta las cruces que nos va a tocar? ¿Sabían o no? Bueno, entonces sepan que pídanle a Dios en oración que nos manifieste cuáles son las cruces también que nos puede llegar a tocar en la vida. Generalmente Jesús nos va adelantando. No hace falta ir a ninguna señora para tirar la cartita para saber cuál es la cruz que me va a tocar el año que viene. No hace falta que nadie lea la mano. No está en la mano nuestras cruces. Está en el corazón y en el pensamiento de Dios. Y en la Biblia, y si uno lee un poco el libro de Isaías, ahí está lleno de mensajes que Dios Padre le estaba dando a Jesús, cómo Él tenía que cargar la cruz.
Solo hacía falta que leyera esta palabra de Dios y que se preparara para cargar la cruz. ¿Cuántas veces en el Evangelio Jesús dice, todo esto pasó para que se cumpliera la palabra de Dios? Le adelantó a la Madre María a través de la palabra de Dios hace unos días atrás. Lo hemos reflexionado, así clarito, le había dicho, miren, sin perder ni una palabrita, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y hasta le había dicho en la palabra de Dios que será llamado Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Y en el momento de la transfiguración, Jesús tuvo el anuncio tan grande que no te vas a quedar en la cruz, sino vas a superar la cruz. Ahí viene la resurrección, ahí viene la gloria de Dios. Y en este sentido, también en la profecía de Simón, a la Madre María le dice, ¿no es cierto?, atravesará una espada en este corazón. Fíjense a las personas que están en comunión con Dios y en la oración y con su palabra. Siempre Él nos va adelantando. No me pregunte cómo, pero que sepan en oración en algún momento Dios nos va a ir preparando para hacer y vivir y enfrentar tales situaciones. Una cuantas veces yo he escuchado personas decir, sí, que este fue un momento que Dios me venía preparando para enfrentar esta enfermedad, que Dios me venía preparando para afrontar esta situación difícil, y que muchas veces esta realidad no lo podemos descubrir porque no estamos en comunión con nuestro Dios. Y en segundo lugar, además de esto, frente a las cruces nuestras de cada día, orar e interceder a Dios como Moisés. No solamente así como Dios le adelantó a Moisés, también las cruces que le iba a tocar. Pedirle a Dios para que interceda en las situaciones de nuestras cruces. Moisés, frente a la cruz que tuvo este pueblo que hizo, le pidió, Señor, mándame algo para que este pueblo se salve. Gracias a la oración de Moisés, el pueblo se salvó. Cuando tenemos una cruz en la familia, intercedan. Cuando hay un enfermo, intercedan, pídanle a Jesús que haya misericordia sobre este hermano mío que está sufriendo. La oración de intercesión tiene mucha fuerza y que Dios siempre nos da este mensaje, y seguramente cuando más personas se unen para orar, más es la fuerza de la intercesión. Seguro que Dios regala esta gracia cuando lo pedimos con fe. Y en el caso de Moisés, hizo una serpiente de bronce, que no significa que Dios le pidió que construya un ídolo, sino que sencillamente dijo, la gracia de Dios está por encima de esta desgracia. Miren este desastre, miren esta serpiente que les devoró a ustedes. Dios le devuelve la vida por encima de esta miseria. Gracias a la intercesión del pueblo, gracias a la intercesión de Moisés. Y además de esto, en segundo lugar, fundamental, creer en Jesucristo nuestro Señor, que Él es el que nos salva. Hoy en la palabra de Dios, ¿no? San Pablo nos dice, Jesús vino a este mundo para cargar nuestras cruces. Él nos vino a salvar. Cuando uno pide con esta fe en que Cristo nos va a salvar y que Él va a ser glorificado en nuestras cruces, casi siempre Dios nos regala esta gracia, porque es la oración y es el pedido de la fe. Dios no va a dejar de glorificarse en nuestras cruces. Si tienen duda, pídanle y van a comprobar que Dios siempre cumple su plan en nuestras cruces. Y además de esto, frente a las cruces, asumir la misma actitud de Jesús, imitarlo a Jesús,
aceptar las cruces nuestras, ofrecerle a nuestro Dios Padre diciendo: Padre, si es tu voluntad que se cumpla, si es posible, quíteme este cáliz, pero si es tu voluntad, que deje para que yo pueda cargar esta cruz, porque tú debes ser glorificado, porque sé que todo lo que tú me das será para tu mayor gloria. Y que también saber desde la fe que Jesucristo primero ha llevado esta cruz. No estoy solo. Frente a las cruces otro sentimiento es que nos sentimos que nadie nos acompaña. Esta tarde recibí un mensaje de texto, ¿no?, de una persona conocida del interior. Me decía: fíjese, Padre Juan, dice, ahora que estoy mal me han abandonado todos mis amigos, así que pido que esta noche rece por mí. Y decía, qué interesante, esto es el sentimiento que uno tiene en el momento donde nos sentimos que estamos cargando la cruz. No encontramos a ningún Simón de Cireneo, aquel que nos acerque y que nos diga una palabrita de aliento o que nos dé una mano. El sentimiento más fuerte es la soledad, y es el momento donde tenemos que aferrarnos más a la cruz de Cristo. Saber que si Él ha cargado esta cruz, no nos va a abandonar, nos va a dar más fuerzas para seguir cargando esta cruz. Yo cuando tengo así cruces bastante pesadas, no generalmente, no mucho tiempo, voy un ratito delante del Santísimo y digo: Jesús, sacame esto cuanto antes, porque tengo que hacer una cuanta cosa buenas. Así que cuanto antes libérame de esto. Y generalmente me hace caso, ¿no? En un ratito encuentro la respuesta, en un ratito se va a ir acomodando las cosas. Y pídanle a Jesús con esta confianza, vayan, háblenle. Y que yo creo que esto es, desde esta confianza seguramente Dios va a ir haciendo muchos milagros, muchos prodigios en nuestra vida. Y esto debe ser la confianza del cristiano, de poder pedirle a Dios y sentirnos liberados de estas cruces. Una vez que lo ponemos delante del altar del Señor, también poder caminar tranquilos. Tener esta confianza que Él se va a ocupar de esto, ¿no? Y además de esto, otro paso fundamental es confiar en las palabras de Jesús, en las palabras de Dios, que dice, así como dice San Juan: Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo único, para que nos salve por el camino de la cruz. La cruz es para nuestra salvación. No es para que nadie sufra, no es para que uno se purifique un poco, no es una prueba, no es para que, porque Dios medio le gusta vernos sufrir un poco porque metiste la pata muchos años, ahora que sufra un poco, ¿no? No, Dios no nos quiere vernos sufrir, sino que sencillamente el camino de la resurrección y la salvación implica un camino de la cruz, un camino de asumir nuestros sufrimientos, un camino de abrazar nuestra cruz, un camino de ofrecer esta cruz a los pies del Señor, para que Él sea glorificado. Por eso es que es muy interesante, muchas veces insisto en los testimonios. Cada vez que Dios nos libera una cruz o nos sana de alguna enfermedad, de alguna situación particular, le digo que vengan, a que se acerquen y que cuenten su testimonio, porque estamos reconociendo que Dios ha sido glorificado en esta cruz. Y cuando Dios está siendo glorificado, es la obra tan grande y de la maravilla de Dios, que estamos reconociendo Dios es el autor de la vida, ¿no? Y Dios es el autor de toda bendición. Y hoy también estoy seguro que Dios va a ir liberándonos de tantas cruces. Ofrezcamos con mucha fe.